Gracias. Muy curioso de oírlo también. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto también. Mucho gusto, un placer, de verdad, Placer muy enorme contento. también estar aquí con ustedes. No, pues para nosotros es un honor. Muy bueno. Aprovecho, voy a hablar de estas preguntas. No voy a hablar de esto, pero esto a mí sería un honor regalártelo voy a hablar de cosas desde abajo y desde el campo, pero para mí sería un honor. Bueno, mucho gusto. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta quinta sesión titulada Prácticas Sociales y Culturales Transnacionales, la Ecología de Saberes y la Universidad No Hegemónica. Les damos la bienvenida nuevamente a este coloquio internacional en la encrucijada del norte y el sur, la obra poética y el pensamiento crítico de Boaventura de Sousa Santos. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a 3 nuevos invitados, acompañados por nuestro homenajeado, el profesor Boaventura de Sousa, y voy a proceder a presentar al primero de ellos, Roberto Tomichá. Él es franciscano conventual, fue perito en la Conferencia de Aparecida y pertenece al equipo de teólogos de la CLAR. Desde 2003 dirige el Instituto Latinoamericano de Misionología de la Universidad Católica Boliviana. Se considera heredero de una tradición indígena cristiana, o mejor aún, de un cristianismo vivido en versión indígena. A partir de sus estudios doctorales en misionología en la Universidad Gregoriana de Roma y del encuentro con sus raíces chiquitanas, encauzó sus búsquedas teológicas en perspectiva indígena. Por favor, Roberto, tienes la palabra. Muy buenos días a cada uno y a cada una, y gracias por la presentación. Prácticas y sabidurías transrelacionales, experiencias y reflexiones en y desde el Instituto de Misionología de Cochabamba. Entendemos la misionología como una teología en diálogo, como una teología de frontera, como una teología en búsqueda, como una teología o reflexión sobre el misterio en relación con todo cuanto existe, personas humanas, también todo el entorno cósmico. Voy a dar lectura a lo que tengo preparado para que también así me sujete al tiempo. El compromiso de vida y las reflexiones alternativas de Boaventura de Sousa Santos, desde los grandes escenarios donde se mueve y transmite con mucha lucidez y claridad los principios de vida de lo que él suele llamar las epistemologías del sur, están sin duda en estrecha sintonía con aquellas prácticas que se realizan y tejen en los pequeños, pero también grandes, ámbitos de vida y sabiduría plurales situados en el sur geográfico epistémico, tanto a nivel interior, social, cultural o religioso simbólico. Tal es el caso del pequeño espacio académico, numéricamente hablando, al que represento, denominado Instituto Latinoamericano de Misionología, ILAMIS, que pertenece a la Facultad de Teología San Pablo de la Universidad Católica de Cochabamba. Agradezco la invitación de esta comunidad universitaria, particularmente agradezco a Carlos, que me permiten compartir aquellas experiencias de quienes conformamos esto que llamamos instituto, intentando profundizar los saberes a partir del encuentro y convivencia con los procesos socioculturales y simbólico-espirituales que viven nuestros pueblos. Por razones de tiempo y método, y teniendo presente el tema de esta sesión en torno a aquellas prácticas transnacionales que buscan articular lo que Santo denomina una ecología de saberes, para ofrecer una alternativa a la universidad hegemónica, señalaré brevemente 4 postulados guías o principios de vida profundamente interrelacionados que caracterizan el quehacer experiencial del instituto. Lo haré en cuanto vocero, soy simplemente un vocero, de un grupo plural conformado por docentes, estudiantes y colaboradores y colaboradoras, tanto varones como mujeres, jóvenes y mayores, residentes en Bolivia o fuera del país, cuya pasión es intentar vivir, caminar, reflexionar
y compartir desde las búsquedas y memorias profundas de los pueblos, tanto ancestrales como emergentes plurales hoy. Estos 4 aspectos que señalaré. Primero, experiencias transrelacionales como método o estilo de vida, lo que yo llamo un transitar transitorio. Un primer rasgo de convergencia teórico-práctica y proyectual entre el ILAMIS y las inspiraciones de Santos radica en la categoría trans, que tiene diversas aplicaciones prácticas. Más que una preposición o concepto, trans para nosotros es un método o postura ante la vida que comporta un estilo determinado, un caminar abierto, que asume el estupor de los encuentros, supera los miedos y las pusilanimidades con el riesgo y la osadía creativa ante lo desconocido. Es una invitación al emprendimiento, al arte y a la creatividad de todo ser humano relacional. En términos de Basarab Nicolescu, lo trans, aplicado a las disciplinas académicas, se refiere a, y cito, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. Fin de la citación. Lo trans, entonces, por una parte, permite vivir y comprender lo inter en su modo más profundo, a través de, pero a su vez con deseo y búsqueda de su misma superación, más allá de. Por otra parte, su propósito es la unidad de conocimiento, una unidad que en la concepción de Santos conjuga críticamente los diversos saberes ausentes, históricamente invisibilizados, para proponer a la sociedad una epistemología crítica vivida desde las periferias existenciales insurgentes. Tal conocimiento es en realidad una pluralidad de saberes emancipatorios, una ecología de saberes, como ya hemos dicho, dice él, siempre comprometidos con la vida amenazada de los pueblos. Para ello, Santos señala 3 vías. Una, la primera, de la monoculturalidad que relegó al otro, otra, al silencio indiferente, pasar a la interculturalidad que escucha y dialoga con las diferencias. 2, de las fragmentaciones especializadas al conocimiento edificante. Y 3, del conformismo a la acción rebelde. Desde la experiencia y reflexión donde yo me encuentro, ¿no?, lo trans se puede apreciar en 3 rasgos también. Lo transpersonal interior de cada persona consigo misma, lo transrelacional cultural y socioespiritual expresado en el convivir de todo grupo humano que aprende y supera las diferencias, al mismo tiempo que se compromete con la vida amenazada. Y 3, lo transdisciplinario como proceso autocomprensivo teórico, vivencial y práctico que asume una postura reflexiva, crítica, abierta, múltiple, propositiva e integradora. Estas diversas concepciones de lo trans se sustentan y fundamentan paradójicamente en lo transitorio, cargado de densidad, en lo itinerante nomádico, que desde la experiencia cristiana adquiere densidad sólida y fundamento último en el misterio unitrino triuno, que acoge en sí toda limitación e incertidumbre humano-cósmica. En tal sentido, las comunidades están llamadas a vivir lo trans en todos sus ámbitos y niveles, tal como el mismo Francisco lo expresa, y aquí lo cito: no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio, dice Francisco, y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Desde el ILAMIS, el trabajo recogido sobre la vida y el sentipensar de los pueblos en torno a lo trans, que incluye lo inter, se ha abordado desde diversas publicaciones periódicas que expresan algunas de nuestras prácticas. Allá afuera también he traído algunas de los frutos, podemos decir, de estas prácticas escritas. Obviamente no es las únicas prácticas lo escrito, ¿no? Algunos cuadernos allí que hemos traído, Interculturales Caminar, que es una revista semestral que desde las experiencias concretas y compromisos de vida,
de Bolivia, cuando comenzamos a trabajar en el año 2003, cuando justamente allí los movimientos sociales articulados con otros movimientos también marginales han podido elaborar un proyecto que llevó después al cambio estructural también de nuestro país en sus diversos niveles. Hemos tratado también desde allí de recoger estas enseñanzas, compartirlas, difundirlas también dentro y fuera del país. Otra revista que tenemos por allí también es Diálogos Andino-Amazónicos Abiertos, Diálogos Actuales, que también ofrece una variedad de análisis y propuestas sobre la actualidad, siempre en esta clave crítica, relacional, propositiva, en sintonía con los procesos. A nivel teológico, que es el área donde nos movemos nosotros, en diálogo, entre algunos trabajos de investigación se destacan también algunos trabajos que he traído, una hermosa tesis de Lucas Cerviño, de nuestro equipo de misionología también allá, que está también por terminar en estos días, me parece, en este tiempo ya usted sí, doctoral. Esta es la tesis de licenciatura. Otra misión es posible, dialogar de espacios sapienciales e interculturales, que más o menos está en muestra en qué medida nuestro proyecto pues está también en sintonía con los procesos. Y otras publicaciones allí de nuestro equipo, en esta clave teológico-misional también transitoria desde diversas perspectivas. Bien, lo segundo, memorias ancestrales significativas como fuentes identitarias en permanente recreación, recuperar con creatividad la historia. El segundo rasgo de convergencia se encuentra en la recuperación de la memoria de los pueblos, particularmente aquellas que estuvieron silenciadas, pero que representan en la actualidad pilares identitarios alternativos al sistema capitalista, colonialístico y patriarcal contemporáneo, como suele llamar Santos. A propósito, señala Santos el año 2000, y cito, he procedido a algunas excavaciones en los terrenos de la tradición moderna en busca de memorias alternativas de futuro. Excavaciones que se realizaron sobre todo en el ámbito jurídico. En efecto, el norte, dice, lo cito, no tiene otra memoria de sí mismo que no sea imperial. De allí que es experimentado simultáneamente como único y universal. Fin de la citación. Por tanto, resulta urgente, por ejemplo, rescatar aquellas, de lo que llama Santos, reservas de experiencia y de memoria, que cada persona o grupo social lleva consigo hacia la situación de fronteras. Una frontera que sigue siendo una de las metáforas generadoras, dice Santos, de persistencia colonial. Al respecto, desde el trabajo nuestro, se busca asumir el método decolonial propositivo y creativo como un pensamiento fronterizo, a decir también de otro autor. Un pensamiento autocrítico que recoge la sabiduría de los pueblos ancestrales del continente indo-afroamericano, especialmente recuperando la vivencia indígena del buen vivir, que ya lo sabemos, Sumas causa en quechua, Suma camaña en aymara, o buen convivir cotidiano entre los seres humanos y con todo el cosmos creación. De este modo, la memoria viva y la particularidad de los pueblos quedan incorporados en aquellos saberes más recíprocos, transrelacionales y sapienciales. En este proyecto de excavación y recuperación creativa de la memoria ancestral se ubican las siguientes colecciones que también estamos trabajando nosotros en Cochabamba. La primera, que no la he traído acá por el peso, y vamos por 18 volúmenes, Escrita autóctona, Historia indígena de las Tierras Bajas, que reúne a diversos especialistas en etnohistoria, antropología, lingüística, musicología, arquitectura, teología y otras disciplinas, con el propósito de dar a conocer en modo serio y riguroso el resultado de las investigaciones en torno a los pueblos indígenas de las tierras bajas sudamericanas. Trabajamos las tierras bajas porque en su momento pensábamos que había poco conocimiento y difusión. Otra colección, estoy sintetizando, una colección Pacha, que también la hemos traído, que habla de las espiritualidades originarias, en este caso andinas, escrito por los mismos andinos, quechua y aymara especialmente, con narraciones y reflexiones llenas de vida de los sabios y sabias de esta zona geográfica de Bolivia. Y obviamente también la ya citada revista Dialogosa, que también aborda temáticas en este sentido. Desde la memoria significativa de los pueblos originarios andino-amazónicos, se rescatan al menos dos símbolos ancestrales que pueden enseñar y también movilizar a los demás pueblos en aquella propuesta de Santos que hace él
de un nuevo sentido común emancipador. El primero es andino y tiene que ver con lo que se denomina la pacha, un símbolo vivencial y unificador de sentido que según los propios andinos se expresa en algunas imágenes. Nido humano cósmico que genera y recrea la vida, casa grande que acoge a todos los seres vivos, a los espíritus, a los dueños de los cerros, los bosques, lagunas, de las selvas, y a todo cuanto existe, pues todo tiene vida. En palabras del aymara cristiano Calixto Quispe, que también está en nuestro equipo allí de Cochabamba, la pacha, y lo cito textualmente, dice: es el nido de culturas, comunidades, familias y de todo lo que existe. Es el nido vital eterno de la humanidad. Es el nido vital eterno de los animales existentes. Es el nido de vida eterno de las plantas. Es el nido vital de la nube, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe en el cosmos. Es el nido de todo lo que existe en el vientre de la Pachamama, el oro, la plata y el agua que fluye como fuente. Fin de la citación. Un segundo símbolo proviene de las tierras bajas, más concretamente del mundo guaraní, y tiene que ver con la expresión ñandereco, que según Ruiz de Montoya, un jesuita, cuando escriben en 1639, ya en aquella época, significa, y lo cito, modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre. Expresando así lo que dice un estudioso a propósito del mundo guaraní, como es Bartomeu Meliá, y lo cito, la quinta esencia de su comprensión de la calidad de vida guaraní. Ñandereco, entonces, se conecta con la propia identidad guaraní como búsqueda de libertad y protección de la memoria ante invasiones y conquistas, tanto político-militares como religioso-espirituales. En realidad, habría que remontarse al término guaraní teco, cuyo significado, según el mismo Montoya, tiene que ver con ser, estado de vida, condición, costumbre, ley, hábito, como algunos de los ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos teco catu, buena vida, libre. De allí que los guaraní del siglo XVII, y no reducidos al cristianismo, definían su autenticidad y su identidad en términos de teco catu. No se trata solo de historia, pues los Paitaviterá actuales, descendientes de los antiguos guaraní, o que en Brasil le llaman también los Caiobá, que ayer también hemos escuchado una presentación sobre este grupo, designa su auténtico y verdadero modo de ser como tecu catu. Por tanto, tecu adquiere dos sentidos identitarios: espacio amplio y memoria que hay que cuidar. En otras palabras, se trata de un espacio amplio donde el guaraní vive entre montes, sierras y valles, en sintonía y comunión con los animales y las plantas, con todo lo que existe, en medio de ríos y arroyos, con casas separadas unas de otras por 2, 3 o más leguas. En ese espacio asegura su libertad e identidad como pueblo migrante y nomádico, como podría ser en el caso actual de lo que se denomina la tierra sin mal, Iví Marinaí, en un proceso permanente de resignificación simbólica donde el sentido de la palabra conserva y al mismo tiempo rescata con creatividad los ritos y costumbres de los mayores. Nuestro instituto, nuestro equipo, se inspira y se nutre de estos dos símbolos, entre otros, en su proyecto de recuperación creativa de las memorias ancestrales, en este caso más indígenas. Tercero, vidas cotidianas comunitarias como espacio de sabiduría profunda y alternativa. Aquí dilatar el presente. Tanto la pacha como el ñandereco son experiencias de vida cotidiana en múltiples formas y dimensiones que confluyen y conectan con la vida y para la vida, con un sentido eminentemente relacional comunitario. La práctica cotidiana genera, protege y es fuente de la misma vida. En otras palabras, todo cuanto existe está conectado con la vida, y el ser humano en su existencia cotidiana está llamado a ser un cuidante. Caso contrario, su misma vida corre peligro porque no se entiende si no es en relación con su entorno. De allí que el principio ya señalado del buen convivir o convivir bien tenga sentido desde y a partir de la misma vida cotidiana concreta. Este tema de lo cotidiano tiene relación con lo que Santo denomina, para nosotros, la dilatación del presente. Para ampliar el mundo, lo que comporta vivir en un nuevo espacio-tiempo, dice él,
que supera el carácter lineal de una cierta concepción del tiempo hegemónica. De este modo, la dilatación del presente permite que, y lo cito, todas las experiencias y prácticas que se dan simultáneamente puedan ser consideradas contemporáneas, aunque cada una a su manera. Fin de la citación. Se trata entonces de un proceso que requiere deconstrucción y reconstrucción. En concreto, en el primer caso, es preciso despensar, lo cito, desregionalizar, desracializar, deslocalizar y desproducir. Precisamente para avanzar en lo que denomina ecología de los saberes, de las temporalidades, de los reconocimientos, de las transescalas y de la productividad. Desde la experiencia indígena, lo expresado tiene mucho que ver con el suma camaña, o buen convivir, que según el aymara Martín Mamani Yura, significa vivir bien, y lo cito, con los sembradíos, con la madre tierra, con el agua, con el padre sol, con la luna, con el viento, con la sabiduría ancestral, con los cerros y apachetas, con los ríos, con las lagunas, con los espíritus, con los seres tutelares, con las personas, con el Dios de la vida, consigo mismo. Fin de la citación. En lo cotidiano, por tanto, se actualizan constantemente aquellas sabidurías ancestrales que permiten vivir la relación plena y significativa con los demás miembros de la comunidad y con todo cuanto existe. Así la misma vida cotidiana se convierte en espacio o casa común, donde se recrean y profundizan aquellos saberes que permiten vivir no al individuo en sí mismo, sino a éste en cuanto sujeto que vive y se comprende también como relacionado o conectado con el entorno. Aquí voy a citar que dentro de este plano, de esta característica, la comunidad va a ser fundamental en esa cotidianidad de vida indígena, justamente en relación con lo que ya hablamos antes, ¿no? Y se decía. Y aquí cito a un autor quechua, ¿no? Peruano, que hace 2 o 3 años defendió su tesis también en Berkeley, allí, y que hemos publicado también, hemos traído su libro aquí traducido al castellano, ¿no? Dice así él, para ver el sentido de la comunidad, lo cito: uno saca la propia identidad de su comunidad, identidad que no es individual sino colectiva. En los Andes la primera pregunta no es ¿cómo te llamas?, pregunta común en las sociedades individualistas, sino ¿de dónde eres y a qué ayllu pertenece? Ayllu es la comunidad. Una vez planteada esta pregunta, la persona responde: soy de Lares, Amparaes o Huancarani. La segunda pregunta será: ¿cuál es el nombre de tu familia? La respuesta será: vengo de la familia Quispe, Tupayupanqui, Choque, Yupanqui o de Aina. Voy a pasar al cuarto punto, pues ya por motivo de tiempo. Espiritualidades auténticas transrelacionales como propuestas epistemológicas. Y aquí pongo como subtítulo: vivir con nuestro ajayu. Ajayu en aymara es la fuerza, es el espíritu, es el coraje. Un cuarto y último eje que sostiene el caminar de nuestro equipo se fundamenta en las espiritualidades, ya lo hemos visto también ayer, ¿no? Y antes. A propósito, uno de los investigadores del instituto, que está aquí presente, Lucas Cerviño, en su momento, en un trabajo ya citado de maestría, decía y recordaba una frase de Octavio Paz. Estamos en México, ¿no? Vale la pena recordarlo. Dice Octavio Paz en la citación que hace Lucas: por primera vez en la historia los hombres viven en una suerte de intemperie espiritual, y no como antes a la sombra de esos sistemas religiosos y políticos que simultáneamente nos oprimían y nos consolaban. Fin de la citación. En su comentario, Lucas Cerviño, a tiempo de señalar la reconfiguración de las experiencias religiosas que buscaban liberarse de toda dominación ideológica dentro de las instituciones religiosas o de los falsos mesianismos, insistía en que el anhelo de un contacto directo al cielo descubierto con ese misterio inefable. Ya no más subalternos, decía, inferiores, súbditos, paganos, extranjeros, sexo débil, que han de ser manipulados, sino personas responsables de sus actos y decisiones. Voy a pasar ya para ir terminando. A propósito también cito a una mujer que tenía que venir acá, usted no tenía que estar aquí, tenía que venir Vicenta Mamani Bernamé, una aymara, y que por ahí también tengo su librito, Identidad Espiritual de la Mujer Aymara, y que cito aquí de la página, pues, 137. Dice ella: la espiritualidad significa vivir con nuestro ajayu, con nuestra camasa, que son nuestra kipa, nuestro alimento del alma, es el hilo que sostiene nuestras vidas. Esta espiritualidad requiere ser recreada, alimentada y fortalecida continuamente.
Las mujeres somos como una planta, necesitamos ser echadas con agua fresca y abono de la espiritualidad para vivir empoderadas con el poder de la camasa, para afrontar diferentes tipos de opresión, violencia, marginación y exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar ahora a las palabras de nuestro siguiente invitado, José Luis Jobim. Como ustedes pueden ver en la pantalla, él tiene una maestría en artes y es doctor en letras por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Stanford. Es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y profesor asociado de la Universidad Federal Fluminense. Actualmente se dedica al análisis crítico de los conceptos traídos de Europa por los productores de textos en los siglos XX y XXI para discutir el surgimiento de nuevas direcciones en la producción y proliferación textual en medios digitales. Por favor. Muchas gracias. Boaventura de Souza Santos, en el 2002, llamó a nuestro contexto como Sistema Mundial en Transición y dijo que este sistema se encuentra constituido por 3 constelaciones de prácticas colectivas: la de prácticas interestatales, la de prácticas capitalistas globales y la de prácticas sociales y culturales transnacionales. Para él, es a partir de las relaciones entre estados que se configura la llamada globalización, dando continuidad a un sistema capitalista transnacional, abarcante y eficaz en implantar, más allá de las antiguas fronteras, reglas que lo beneficien. Este sistema também reproduce, através de instituciones y agentes políticos y económicos, la estabilidad relativa de las jerarquías y desigualdades generadas y consolidadas por esas propias jerarquías y desigualdades. De hecho, algunas prácticas culturales transnacionales nacieron en el ambiente mismo en que los fenómenos designados como globalización ocurrieron. Los derechos de nacionalidad y residencia en cada uno de los países europeos y sudamericanos se transformaron a partir de la creación de la Unión Europea y del Mercosur. Las organizaciones no gubernamentales con agendas transnacionales que defienden proyectos, políticas y normas universalizantes como la World Wildlife funcionan a escala transnacional. El derecho de propiedad intelectual, aunque fue originalmente elaborado en términos nacionales, ha alcanzado una dimensión transnacional. No obstante, los términos en que estos derechos son formulados pagan un enorme tributo a un cierto número de Estados-naciones que invierten cada vez más en órganos de alcance global, como la Organización Mundial de Comercio, para lograr que sus intereses específicos sean contemplados. En ese sistema de intercambios y transferencias desiguales, también a nivel cultural se establecen agendas en las cuales la cultura hegemónica transforma sus valores y artefactos en universales, a partir de los cuales toda producción cultural diferente a la suya pasa a ser vista como local, regional, exótica o cualquier otra cosa en este sentido. Por ello, Boaventura de Souza Santos afirma que el proceso que crea lo global, en tanto posición dominante en los intercambios desiguales, es el mismo que produce lo local, en tanto posición dominada y por ende jerárquicamente inferior. Hoy escogí hablar brevemente sobre las implicaciones de este sistema mundial en transición para la circulación de la literatura y de los bienes culturales, ya que actualmente estoy editando una compilación sobre este tema. Comienzo diciendo que, incluso cuando la circulación sucede en lugares en que hay un contexto análogo de obras circulando, junto con parámetros para juicios de valor y modelos para la producción de otras obras, puede haber diferencias, de algún modo derivadas de la temporalidad y de la espacialidad.
Pero eso no siempre es percibido, ya que hoy en día circula con intensidad una descripción de fenómenos a los cuales se llamó globalización o mundialización, construidos a partir de la metáfora de la World Wide Web. Se trata de un elemento consubstancial al sentido del orden capitalista transnacional que configuraría nuestras acciones cotidianas, homogeneizaría atribuciones de valores y, de alguna manera, también condenaría el pasado y todos los particularismos comunitarios a una especie de limbo. Ese tiempo presente se encuentra saturado de sentidos que también excluyen nuevos sentidos, todos aquellos que no pueden o no quieren ser parte al orden hegemónico. Sin embargo, ese tiempo presente también generó oposición, haciendo emerger una resistencia que se manifestó, entre otras cosas, a través de la diseminación de una conciencia de que aquello que se presenta como descripción es de hecho una interpretación, pues lo que se describe es el tiempo interpretado en un momento en el cual la anterioridad de otros tiempos cobra sentido, aunque sea el de la desaparición de aquella anterioridad. En la elaboración del conocimiento histórico, con frecuencia se representa lo que pasó como parte de una cadena de continuidad que llegó hasta el momento actual, o se elaboran las razones por las cuales la herencia del pasado fue abandonada o desapareció, pero con la percepción de que aquello que surgió después de la desaparición de lo que fue, solo puede ser adecuadamente comprendido a partir de una ausencia presente. Cuando se habla de circulación de obras literarias y de otros bienes culturales, películas, músicas, pinturas, etc., no siempre se presta atención a los factores que participan en este proceso. Inclusive, cuando se atribuye un valor mayor o menor a una obra por el hecho de circular más allá de su lugar de origen, son pocos los críticos que admiten el hecho de que la circulación de una obra más allá de su lugar de origen no solo depende de su supuesto valor intrínseco, que sería reconocido en otros lugares donde ha circulado, sino también de una serie de otros factores, como la importancia que pueden tener o no el tema de la obra para los nuevos lugares a los que se incorpora, la proximidad o la distancia, real o imaginada, entre el lugar de origen y el de inserción, los intereses vigentes en el lugar de apropiación de la obra, según los cuales puede ser considerada como relevante o no, los obstáculos o facilidades ofrecidos al análisis cultural comparativo de los sistemas literarios y culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales, con sus respectivas jerarquías y prácticas, etc. Existen agentes político-económicos cuya actuación y alcance es local, regional o mundial, y cuya presencia o ausencia en la circulación literaria y cultural puede ser determinante. Esos agentes, de manera comprensible, trabajan siempre a favor de sus intereses, buscando que sean contemplados a través de estrategias variadas en ambientes en que están presentes tanto oportunidades como límites. En el caso de los agentes cuyo ámbito de actuación es mundial, una de las prácticas más eficaces para aumentar su poder es aprovechar normas globales que los beneficien en foros también globales donde pueden hacer valer su fuerza. No obstante, el resultado no siempre les favorece en el campo de la literatura y de la cultura, especialmente cuando entran en juego propuestas cuya propia formulación enfatiza el tratamiento de aspectos económicos en asuntos cuya importancia se considera mayor o más especial. Un buen ejemplo de esto fue la propuesta de considerar todos los llamados bienes culturales, libros, músicas, películas, etc., como meros ítems en la pauta internacional de comercio. Como se sabe, en la primera década del siglo XXI,
el gobierno norteamericano puso en juego todo el peso de su influencia para que, en los foros internacionales, se consideraran los bienes culturales de la misma forma que todos los otros bienes que eran objeto de negociación entre países. Argumentaba que, si los bienes culturales pueden ser comprados y vendidos, como todos los demás, entonces deberían ser tratados de manera igual, porque todos tendrían el mismo carácter de mercancía en el comercio internacional y deberían estar regidos por las mismas reglas que rigen las compras y ventas de otras mercancías. Pero, ¿qué reglas serían estas? La más importante es que no debería haber por parte de los estados nacionales ningún tipo de regalía o atención especial por parte de los respectivos gobiernos o sociedades, y se deberían producir y hacer circular bienes culturales del mismo modo que otros productos. Por ejemplo, una película norteamericana no debería recibir ningún tipo de regalía, incentivo financiero o fiscal del gobierno de los Estados Unidos, y debería no solo tener entrada libre en todos los otros mercados nacionales, sino tener competidores en estos mercados que tampoco recibieran nada del Estado en que se introdujeran. Eso supuestamente significaría la igualdad internacional de oportunidades para todos los productores culturales y la libertad para la circulación de las mercancías que produjesen, sin la interferencia gubernamental. Claro, siguiendo de modo estricto este punto de vista, la cuestión de los bienes culturales tendría de ser decidida exclusivamente por la Organización Mundial de Comercio. El punto de vista contrario fue inicialmente defendido por Canadá y por Francia, y partía del presupuesto de que los bienes culturales, si bien tienen también características de mercancía, no podían ser tratados de la misma manera que sillas, neumáticos o clavos. ¿Por qué? Porque en los bienes culturales se concentran elementos importantes para el sentido de la vida humana como un todo y para las diversas comunidades humanas en sus particularidades. Por lo demás, la argumentación a favor de la igualdad entre bienes culturales y otros productos, si bien se sustentó en un discurso que proponía igualdades formales, terminaría consolidando desigualdades reales. Ya que, de hecho, la idea de que todo mundo tiene o debe tener las mismas condiciones para producción y consumo de bienes culturales tropieza con la realidad de que los productores culturales en países que poseen más recursos tienen más poder. Si determinados países cuentan con un mercado más grande y más rico para sus bienes culturales, eso implica mayor facilidad para el financiamiento y la divulgación de estos bienes, no solamente dentro de sus fronteras nacionales, sino también fuera de ellas. Esta facilidad permite que el modo de ser y de estar en el mundo de las poblaciones de estos países más privilegiados circule más ampliamente en otros países. El argumento de los que defendían la excepción cultural a la regla general de circulación de mercancías era el de que puede ser justificable alguna forma de intervención que, entre otras cosas, procure hacer menos desiguales las oportunidades de producción y de circulación de bienes culturales. Al final de cuentas, si los bienes culturales solo estuvieran sometidos a las hegemonías y al predominio que marcan las relaciones comerciales de mercado, esto generaría una serie de problemas. Claro, problemas no para las naciones con mayor poder económico que inundan el mercado de las naciones menos privilegiadas con películas, música y libros que configuran los sentidos dominantes en aquellas naciones poderosas y dejan de lado otros sentidos que serían relevantes para comunidades nacionales menos privilegiadas. De todos modos, la lógica vigente en la propuesta respecto a situar los bienes culturales en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio corresponde
Disculpe. De todos modos, la lógica vigente en la propuesta respecto a situar los bienes culturales en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio corresponde a la hipótesis planteada por Fábio Axelrod Durão, de la Universidad de Campinas, São Paulo. Para él, circulación y mercantilización tienden a la equivalencia mutua y a afectar las concepciones de obra como entidad autónoma y autocontenida, ya que la circulación más amplia de un libro está frecuentemente ligada a atender un padrón que permite introducirlo con éxito en el escenario predominante de la industria cultural. Sin embargo, en el caso de los libros, hay un nuevo escenario para la presentación de sus contenidos. Y como ese nuevo escenario ahora es digital, surge una serie de cuestiones diversas. Para las colegas de la Universidad Complutense de Madrid, Begoña Regueiro, Amélia Sanz y Miriam Llamas, si bien pueden existir intenciones de neutralizar las diferencias culturales para avanzar hasta una orden supuestamente global o un conocimiento cultural que pueda convertir en tejido conectivo de comunidades globales, hay una serie de cuestiones que deben ser tomadas en cuenta, como la tendencia a globalizarse siempre en el sentido hipercolonial, o la diversidad lingüística real que ofrece resistencia a la padronización, ya sea por el uso del inglés como nueva lengua franca global, ya sea por la utilización de un español supuestamente neutro. No obstante, si el español y las lenguas y culturas diseminadas en español, con toda la complejidad real de su circulación y presencia en muchos continentes, ya se ubican en ese orden internacional en disputa con la aspiración hegemónica del inglés, ¿qué decir de otras lenguas y culturas que participan en menor medida? En el caso de las Américas, entre otras cosas, es muy diverso el modo como se sitúan las tradiciones de los pueblos indígenas en relación con la cultura europea aclimatada en el Nuevo Mundo. La oralidad está presente hasta hoy en las culturas amerindias, en las cuales inclusive la introducción de la gramática y la escritura de las lenguas es consecuencia del contacto con los europeos. Pero la diferencia entre la oralidad nativa y la tradición escrita europea también implica modos de valoración diferentes en la circulación literaria y cultural. Recuerdo haber aprendido con Cocomanto, seudónimo indígena del escritor boliviano Jorge Mancilla Torres, cuando convivimos en Cuba como jurados del Premio Casa de las Américas en 2008, que el gobierno del presidente indígena boliviano Evo Morales, que en aquella época era objeto de una fuerte oposición crítica en los periódicos locales impresos en español, no daba mucha importancia para esos medios. Le importaba mucho más la radio, especialmente los programas difundidos en lengua indígena, ya que los periódicos impresos eran leídos predominantemente por la élite blanca, que se oponía de manera permanente a Morales. Y los programas de radio eran escuchados por la población indígena, base política y electoral del presidente. Así, no solo importa lo que circula, sino cómo circula. En 2016, cuando estuve en La Paz, Bolivia, asistí en las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana a una sesión intitulada Poesía Indígena, Creadoras y Creadores de Poesía Quechua y Aymara, en que los participantes se llamaban a sí mismos oralitores y no autores, para marcar su posición respecto al modo de circulación oral de lo que producían, lo que no significaba que hubiesen abdicado del mundo escrito, pues en aquella ocasión compré un libro bilingüe de poemas de Clemente Mamani Laruta en español y en su lengua nativa aymara. Si una de las grandes cuestiones de la circulación de bienes culturales y literarios es la simetría en los intercambios internacionales, en lo que se refiere a bienes de cultura, mucho más especialmente cuando se trata de los que dependen fuertemente de la lengua en la cual se encuentran estruturadas, como es el caso de la literatura, ciertamente podemos considerar que la aprobación de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural por la Organización de las Naciones Unidas
em 2002, significou uma vitória planetária para os que defendiam o reconhecimento da qualidade diferenciada das manifestações culturais de los pueblos. No obstante, na discussão sobre a natureza dessas manifestações culturais nunca deixou de estar presente, porque o sistema que produjo as hegemonias e desigualdades continua, aunque de forma e em lugares diferentes. Sí, é importante lutar por el reconhecimento universal da diversidade e porque se haga efectiva como parte viva do conhecimento produzido e transmitido. Em las Américas, sabemos o resultado de nossa herança colonial, en el estabelecimento e legitimação de descrições interpretativas de nossos hábitos e práticas sociais, de los cuerpos e culturas de nossas poblações. Sabemos que foram descrições em las quais se devaluava todo o que não correspondia com as expectativas da mirada europeia. Descrições que legitimaram suposto conhecimento por meio de lo qual aquilo que existia na Europa, pero não existia aqui, era visto como falta ou deficiência. E lo que existia aqui era visto exclusivamente como bárbaro ou atrasado, em vez de simplesmente diferente. A luta por el reconhecimento da diferença passa então também por la institucionalização social de novas formas de ver, que não discriminem a diferença nem colaborem com sua invisibilização. En esse sistema mundial em transição, en el qual as posições hegemônicas já têm uma excelente condição para sua autodescrição e sua autorreprodução, a verbalização da diferença la hace compreensível e visível e pode ser ponto de partida para reivindicações que hagam nosso contexto atual pouco menos injusto, desigual e excluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jobim. Y pasamos a darle la palabra a nuestro último ponente. Él es Stefano Sartorello, responsable del área de interculturalidad del Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la Educación, el INIDE, aquí en la Ibero. Colabora en proyectos de investigación, acción participativa, enfocados al campo de la educación intercultural en regiones indígenas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán. Sus campos de interés giran alrededor de la interculturalidad, la educación y las metodologías colaborativas y horizontales. Adelante, Stefano. Muy buenas tardes y pues bueno, muchas gracias a los organizadores de este encuentro por invitarme. En particular quiero agradecer a Carlos Mendoza, colega de un grupo de investigación aquí de la Ibero, por la invitación a estar en este conversatorio con ustedes. Yo quiero decir un poco desde dónde voy a hablar. Cuando plantearé algunas reflexiones y más bien cuando mostraré algunas prácticas sobre lo que llamamos educación intercultural bilingüe en nuestros proyectos. Yo soy muy híbrido, soy italiano, mexicano y con fuertes acentos mayas, aunque en mi voz pudieran pensar que soy francés, pero no. Soy una especie de pizza hawaiana con un poco de chile piquín encima. ¿Sí tienen idea? Sí, la base del trigo, el tomate, la mozzarella, pero luego junto viene la piña, el jamón y el chile piquín. Algo que no se puede comer realmente, pero así soy y también creo que soy muy difícil de tragar. En ese sentido es bueno que lo diga de una vez para que así no haya duda, ¿no? Bueno, como bien señalaba Fernanda al presentarme, desde hace 2 años trabajo en el INIDE, estoy a cargo del área de interculturalidad, entonces estoy en uno de esos lugares académicos que son muy importantes en las universidades, pero yo me reconozco en una academia que, como bien decía Aida Hernández en el conversatorio de ayer, Aida Hernández fue mi maestra en el CIESAS hace más de 10 años, una academia comprometida, una academia que trata de ser menos academia y tener más compromiso, lo que nunca es fácil y lo que se presta también a muchas contradicciones y es bueno señalarlas también.
Me gusta reconocerme como un académico que colabora, que trabaja con, que trata de acompañar procesos de co-construcción del conocimiento. En un libro que acaba de salir y que tuve el placer de regalar a Boaventura, yo me atrevo a hablar de algo muy realmente absurdo, como la coteorización intercultural, ¿no? Un tema. Pero no voy a hablar de esto hoy, porque pues yo creo que al estar en presencia de los colegas y en particular estar en presencia de Boaventura, es muy difícil hablar de teoría, hablar de epistemología, hablar de estas categorías, conceptos abstractos que también hemos podido leer en sus obras, en sus trabajos. Entonces yo voy a hablar más bien de prácticas y de haceres educativos. Voy a hablar de prácticas y haceres educativos que surgen en trabajos reales. Nunca nos gusta llamarlos proyectos, porque la palabra proyecto es muy corrompida hoy en día. Nosotros hablamos más bien de trabajos. También porque un trabajo es algo muy serio. Cuando tú hablas con la gente indígena y hablas de trabajo, el trabajo es algo muy importante, es uno de los valores centrales de muchas de las culturas originarias de México y de otros países de América Latina. Este trabajo que desarrollamos desde el INIDE de la Ibero, en colaboración con el CIESAS, con el patrocinio de la Kellogg, pero es un trabajo que hacemos en las que hemos decidido de llamar milpas educativas, atreviéndonos a utilizar una palabra muy sagrada para los pueblos mayas, como es la milpa, que será la chacra en el caso del mundo andino, para un trabajo educativo. Lo hacemos con mucho respeto y lo hacemos porque creemos mucho en esto que hemos denominado milpas educativas. Y esas milpas educativas las trabajamos pues en varios estados de la República Mexicana, en Chiapas principalmente, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Michoacán, en colaboración con promotores educativos autónomos, educadores comunitarios independientes y también con maestros bilingües críticos. Creo que para todo el mundo está clara la diferencia entre un promotor, un educador y un maestro. Lo interesante es que todos esos sujetos, hombres y mujeres, muchas mujeres efectivamente, se reconocen como autónomos, independientes o por lo menos críticos con respecto de la educación oficial. Con ellos llevamos aproximadamente 10 años, un poco más, de trabajar juntos. No es algo nuevo, no es algo que surge de una idea generada en un cubículo de un investigador en la Ciudad de México. Son procesos que se desarrollan desde más o menos una década y de hecho los primeros empezaron justo poco después del levantamiento armado del ZLN en Chiapas en enero del 94. Entonces, bueno, no voy a hablar de teoría, voy a hablar de prácticas, voy a hablar de haceres y para ello necesito apoyarme en imágenes. Le pido por favor a los colegas si pueden mostrar algunas imágenes que van a estar fluyendo, no voy a comentarlas, pero van a estar fluyendo un poco como darle más vida a lo que uno solo puede decir. Son imágenes que hablan de una de nuestras milpas educativas, que está en una comunidad celtal en Chiapas, en Yajalón. Bueno, nosotros evidentemente, como podrán estar viendo también al observar las diapositivas y al escucharme, cuando hablamos de educación no estamos hablando de escolarización. A diferencia de la Secretaría de Escolarización Pública, nosotros no trabajamos para escolarizar a los niños, ni a nosotros mismos. Nosotros partimos de un planteamiento donde la educación es otra cosa. De alguna manera nos apoyábamos en esta reflexión que se viene haciendo desde América del Sur, pero que también desde Mesoamérica es muy importante, la reflexión sobre el buen vivir, el lequilcuxlejal, como lo denominan. Bueno, como nosotros decimos que lo denominan los celtales, porque hace 3 días estuvimos en una de nuestras reuniones y los compañeros, un compañero tzotzil que conoce muy bien la realidad, nos decía, eso viene de afuera, Estefano, eso no es nuestro.
lo hemos investigado con los ancianos en nuestros pueblos. Nosotros no hablamos de Lekil, Kushlejal, nosotros hablamos de Kushlejal, nosotros hablamos de la vida, porque la vida en nuestras comunidades es una vida que es buena y es mala a la vez, al mismo tiempo. Y cómo no, cuando en las comunidades de hoy en día los niños en secundaria fuman marihuana, empiezan a inhalar diferentes tipos de drogas, empiezan a enfrentarse con un consumismo muy fuerte, producto de la misma escuela que trae a través de las tienditas que se ubican y que son llevadas por muchas maestras y maestros, donde se vende mucha de la comida chatarra que se consume ahí. Entonces ellos decían, no, mira, nuestra educación no es una educación para el buen vivir, eso déjalo, si quieres en la academia eso te sirve, pero si trabajas con nosotros hablamos educación para el Kushlejal, para vivir. Y se vive bien y se vive mal. Y en las culturas mayas lo bueno y lo malo son muy complementarios, no son excluyentes. Entonces una escuela donde nuevamente, a diferencia de la Secretaría de Educación Pública que acaba de lanzar su reforma educativa en México, es un tema muy importante para todos nosotros que trabajamos este campo, el lema de la reforma educativa, la escuela al centro, y nosotros decimos, oye, qué bueno, nosotros no pensamos para nada de poner la escuela al centro. Nuestros centros son las niñas y los niños en su territorio comunitario. La escuela ahí está, es importante, tiene papel. En la escuela a veces se aprenden cosas interesantes, pero nuestro trabajo lo hacemos con niñas y niñas en el territorio comunitario. Si van viendo un poco las imágenes, se dan cuenta que de repente aparece un salón de clase donde hay niñas y niños que están trabajando con lo que encuentran en su territorio, en una cocina, en un árbol de algodón, o más adelante en la fabricación de adobe para la construcción de la casa. Pero son espacios que algunos llamaban de educación informal y que creo que más bien son de educación para la vida, como bien señala uno de nuestros ancianos que nos acompañan, ¿no? Para explicar un poco de qué tipo de educación se habla cuando hablamos de las milpas educativas, voy a retomar las palabras de uno de nuestros tatuches, un anciano, el que fundó la organización a la que muchos de nuestros compañeros indígenas se adscriben, que pero ahora es grande, entonces solamente viene a darnos su palabra y nos vigila un poco en lo que hacemos. Sus palabras siempre marcan el camino, indican un horizonte. Y el domingo, justamente en una de las últimas reuniones, la última reunión que hemos tenido, nos decía que, mira, es que no vamos a educar tanto para conocer. O sea, sí, conocer es importante, la escuela es importante, en la escuela se aprenden cosas, el uso de la castilla, las cuentas, eso sí nos sirve. Ojalá que nos las enseñaran bien, pero por cómo nos están enseñando en las escuelas que llegan a nuestras regiones, la escuela tiene un peso realmente muy relativo, nos decía. Nosotros educamos para vivir, nosotros queremos una educación para trabajar, una educación que nos sirva para generar nuestro alimento en nuestro territorio. Una educación para aprender a ser persona en comunidad, no a ser individuo en una sociedad atomizada. Una educación para aprender a vivir la integridad entre los seres humanos y los seres de la naturaleza. Creo que Roberto habló bastante de esto en su presentación. Una educación que ayude a los niños y a las niñas a aprender a valorar lo suyo, a aprender a valorar el campo, a respetar el maíz, el frijol, la calabaza, el chapay, el satz, el caracol, a los animalitos del transpatio, a los ríos, al territorio de la comunidad. Educar para vivir en un territorio que es vivo todavía. Solamente vayan pensando los efectos que está teniendo el drenaje
elemento de civilización según el índice de desarrollo humano y elemento de muerte y de contaminación en una comunidad indígena donde el drenaje no tiene para dónde irse. Y generalmente suele irse a un río, digo, para los que andamos en campo sabemos muy bien cómo han cambiado los ríos donde nos bañábamos hace 15 años cuando no había drenaje y ahora no te puedes meter al río porque el drenaje está ahí al lado y entonces te enfermas, te salen ronchas y no solamente a ti, a todos. Entonces educar para vivir en un territorio vivo. Y quiero citar también lo que los compañeros, ¿cómo definen ellos territorio? No es una cita académica, es una cita que hemos recuperado de nuestras reuniones y ellos hablan de que territorio para nosotros es integrarnos todos, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los animales, el aire, el suelo, el agua, los ajahuetic, que son los protectores de la madre tierra y de la naturaleza, los truenos, el rayo, todo lo que existe dentro de lo que pueda alcanzar a ver o a sentirse. Entonces es una educación que está buscando generar arraigo socioterritorial, y no una educación como la educación de la que algunos de mis compañeros definen el mal gobierno, que más bien educa para migrar, para que los jóvenes y las jóvenes, dicen, y es muy interesante esta manera propia de apropiarse del español y hablar de las jóvenes, a mí me parece sensacional, no para que migren, después de haber sido escolarizados mal y de forma deficiente, en la mayoría de los casos, todos los que conocen las escuelas oficiales en regiones indígenas saben que ningún egresado de estas escuelas puede competir con alguien que ha estudiado en una prepa urbana o en un bachillerato ubicado en la Ciudad de México. Entonces, estos jóvenes indígenas escolarizados que trabajan como mozos, albañiles, meseros, recamareros, policías, ejércitos, paramilitares, en el narcotráfico. No más faltaría que en el narcotráfico pidieran secundaria para ingresar, ¿verdad? Pero en SAMS sí. En los Oxos, San Cristóbal de los Oxos, ya le hemos cambiado el nombre, ya no es San Cristóbal de las Casas, porque hay más Oxos que cualquier otra cosa. Y en los Oxos, los que trabajan ahí no tienen el color de mi piel y no hablan el español que hablo yo, sino son morenos, morenas, son jóvenes y jóvenes egresados de los colegios de bachilleres o de los telebachilleratos ubicados en las regiones indígenas, que los forman para atenderte bien, para cobrarte correcto, para ser serviciales. Antes esta educación realmente indignante, los compañeros dicen que ya no quieren que los jóvenes y las jóvenes se formen para ser así. Quieren formar a hombres y mujeres verdaderos, como dicen, cuya carne esté hecha del maíz, del sagrado maíz que ellos han sembrado, cuidado y cosechado. Es fuerte, pero es un proyecto político societal bastante claro que ellos están impulsando. Ese es un poco lo que estamos haciendo en las milpas educativas, donde de repente hacemos matemáticas, calculamos áreas a partir de analizar, a partir de círculos que pero son reales porque son tortillas, a partir de trabajo de medición de el volumen de un paralelepípedo, pero que un paralelepípedo real porque es el adobe que las niñas y los niños han construido utilizando la tierra, el lodo, junto con el jolosh, que son los cabellos del maíz, para poderlo juntar y hacerlo firme. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Estamos tratando de trabajar juntos, juntas, desde el pensamiento comunitario, por el respeto y la defensa de la madre tierra. Ese es un objetivo muy claro de este proyecto educativo.
Oye, Estefano, ¿eso es un objetivo político? Sí, claro. La educación es política. En ningún momento la educación es solo pedagogía. La educación es algo que debe de tener, según nosotros, y seguramente nos equivocamos, un horizonte societal político, distinto, diferente. Entonces, una educación que fomente el respeto y la defensa de la madre tierra ante los embates de un capitalismo neoliberal cada día menos humano y más agresivo. Pues en verdad no sabemos, y cada vez tenemos esta duda cuando nos reunimos y platicamos, si lo hacemos bien y lo hacemos mal. Además, ya que el mal y el bien son muy complementarios, para nosotros es muy difícil saber por dónde vamos. Lo que hacemos, como dijo un compañero el otro día, nosotros nos limitamos a educar para vivir, y esto nunca es libre de errores. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestros tres ponentes por sus excelentes participaciones. Vamos a dar la palabra al profesor Boaventura de Sousa para que reaccione a estos planteamientos. Bien, este fue una sesión más transescalar de todas las que tuvimos hasta ahora, o sea, en que buscamos realmente cambiar las escalas de pensamiento, de ideas, de ir más lejos y al mismo tiempo ir más hondo dentro de nosotros mismos. Y pienso que realmente nuestro pensamiento tiene mucha dificultad en eso, ¿no? Porque realmente al final todo el conocimiento es autoconocimiento, es conocimiento propio de nosotros mismos, ¿no? Y por eso siempre que nos lanzamos a conocer, es realmente sobre todo un desafío sobre la ignorancia a respecto de nosotros mismos, ¿no? Y por eso cuanto más conocemos, también conocemos más dimensiones de nuestras ignorancias sobre nosotros mismos y sobre el mundo, ¿no? Entonces, cuando iniciamos esta sesión, es curioso, esta es una sesión difícil porque tienes tres áreas, si lográbamos pensar así de una manera más convencional, que son la literatura, son las teologías, son las educaciones, son tres áreas que de alguna manera son distintas en sus diferencias, pero que tienen esta característica, es que buscan desterritorializarse o de crear nuevas concepciones de territorio, o sea, para ser lo que son, tienen que estar más allá de las raíces, tienen que buscar opciones por veces muy distantes para regresar a las raíces. Y la más grande distancia ha sido producida por Roberto con la teología, porque es una teología que tiene que buscar una dimensión cósmica, no es simplemente transnacional como decía el tema, ¿no? Es transplanetaria, es cósmica, pero al mismo tiempo que es cósmica, va a traer la riqueza de la cultura aymara que está en su instituto de misionología. Y ahí lo que nos va a decir, sobre todo porque es la primera vez que en este encuentro se habla de otras ecologías que no la ecología de saberes, y realmente va a mi trabajo mucho esta idea de que las ecologías de saber son muy importantes desde un punto de vista epistemológico, pero hay las otras epistemologías que son muy importantes también, las de escalas, las de temporalidades, las de producción, la desnaturalización de las clasificaciones. Son 4 o 5 con las ecologías de saberes que están en contra de todas las monoculturas. Para mí toda la cultura occidental y todo el pensamiento abismal, eurocéntrico, es monocultural, y tiene estas distintas dimensiones de monoculturalidad y que hay que
a cada una de ellas contraponer una ecología. Contra la monocultura, por ejemplo, de la productividad de la tierra, que antes la productividad de la tierra era medida por los campesinos por ciclos de producción. Una tierra, por ejemplo, tiene que reposar, tiene que descansar, así los campesinos la definen. Y por eso porque soy hijo de campesinos en Portugal y lo sé muy bien, como mi madre, no solamente mi abuela, pero mi madre lo decía, esta tierra tiene que descansar este año. Vamos a producir frijoles ahí y ahí vamos a producir otra cosa. Ese ciclo fue totalmente transformado, que es un ciclo de producción mucho más largo, porque es una serie de ciclos de producción, fue transformada al final del siglo XIX por la productividad, por un ciclo de producción solo. O sea, ¿cuánto produce una hectárea de tierra en un ciclo productivo? Cuando se siembra hasta que se recoge la producción. Y eso cambió todo. ¿Y eso surgió cuándo? Cuando se inventaron los químicos para la producción. Porque entonces los químicos ya no necesitan que la tierra produzca. Es como nosotros tomamos vitaminas, tomamos todo ese tipo de cosas para trabajar más, ¿no? Entonces son los abonos, ¿no? Estamos hartos en nuestra vida física, psicológica de abonos. Los psiquiatras a veces son nuestros abonos también. Entonces, esta idea de que hay una otra productividad de la tierra, ecología de la productividad. Entonces, Roberto nos ha traído esto, y ahí Roberto ha intentado demostrar de una manera muy sutil las coincidencias de todo esto que los habíamos hablado, epistemologías del sur, que al final son las experiencias de la gente con quien trabaja. Y fíjense ustedes, como Roberto epistemológicamente lo hace muy curiosamente. Yo soy vocero. O sea, es como los poetas, ¿no? Los poetas son coautores, ¿no? Yo soy vocero, que hay un grupo de gente que estamos trabajando y algunos están aquí con nosotros. Esta es otra idea también de un otro tipo de coautoría que nosotros no logramos dentro del mundo académico de imponer, porque, por ejemplo, es imposible casi hoy presentar una tesis de doctorado en coautoría, no lo puedes. Ya podemos hoy hacer aprobar una tesis doctorada donde los miembros del grado son gente sin doctorado, dirigentes de movimientos indígenas. En Brasil hoy hay las llamadas bancas populares, son los jurados populares, donde tú puedes realmente incluir entre los jurados gente que no tiene doctorado, pero son dirigentes de movimientos sociales sobre los cuales o con los cuales tú has trabajado, ¿no? Pero es esta idea de que realmente hay esta confluencia que diría, ¿para qué crear unas epistemologías si nosotros, este es lo normal? ¿Pero dónde lo aprendí? El problema es este. Yo digo en varios textos que todo lo que sé, yo aprendí en varias partes de mi vida y normalmente, a pesar de haber leído montones y montones de libros, porque para criticar la cultura y la epistemología occidental y la cultura occidental, siempre he pensado que era necesario conocerla muy bien. Porque mi crítica a muchos de los estudios decoloniales es que hace una caricatura de la cultura occidental. Entonces es fácil. Tú creas una cosa muy sencilla, y todo decolonial, y todo es esto y tal, muy sencilla, y la destruye muy fácilmente. Pero es muy compleja, porque además tenía muchas contradicciones. Pero ¿dónde lo aprendí? Yo lo aprendí cuando estaba haciendo la primera educación, fue en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro. Fueron los meses que pasé ahí charlando con carpinteros, hablando con los zapateros, sobre todo el zapatero, que fue mi gran maestre, ¿no? Y que después dediqué mi tesis de doctorado a él realmente, y fue después, más tarde, diputado del PT. Ahí charlábamos sobre la vida. Esto que la gente de fuera decía que eran bandidos, para mí era la gente con quien aprendí el sentido de la vida, ¿no? Y después todo mi trabajo en los 90, cuando empezamos a trabajar con lo que se llamaba seminarios de capacitación, que es muy extraño. Estas ONGs que nos invitaban, seminarios de capacitación con los pueblos indígenas, y yo participaba, algunos amigos me invitaban, y ¿quién se estaba capacitando? Era yo, claro, por supuesto, porque estaba aprendiendo realmente. Y hay algunos textos, ustedes tienen un video mío con Silvia Rivera Cusicanqui,
es una gran amiga que hicimos esta conversa a 3.900 metros de altitud en el Val de las Ánimas, cerca de La Paz, en que estamos discutiendo eso, cómo aprendemos y lo que aprendemos que es importante. Por eso a mí no me sorprende que todas estas realidades cósmicas aparezcan de una manera fuerte en mi trabajo, porque yo fui aprendiendo sin aprender, que ese es el problema. Todo lo que nosotros aprendemos es lo que no entra por la piel sin que tú sepas que está entrando. En tu experiencia, en momentos de crisis, en momentos realmente de grande convulsión y turbulencia internacional, interna por veces que tienes. Entonces, para mí hoy volvió la espiritualidad de otra manera, ¿no? Como Carlos la había traído, y me parece bien, porque es una dimensión que es siempre transversal a todo lo que nos podemos encontrar. Y por eso la dilatación del presente de que hablaba el Roberto es esa dilatación por veces invisible de las cosas que están presentes sin que sepamos. Yo siempre cuento la historia, que eso tiene mucho a ver, porque el trabajo de Roberto ya no es tanto epistemología, sino ontología, digamos así. ¿Qué es el ser? ¿Qué cuenta como ser? Yo me recuerdo de mi trabajo en Colombia, yo lo he contado por ahí, por eso la gente lo sabe, pero de todas maneras lo repito, cuando en Sierra Nevada, Santa Marta, se estaban lanzando los proyectos de exploración petrolera, y que realmente el ministro del Medio Ambiente de Colombia vino ahí a discutir con los taitas, los jefes indígenas, todos los grandes beneficios de la exploración minera, petrolera en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Y la gente estaba en círculo, como los indígenas normalmente se ponen, porque el pensamiento es circular, como decía Daniel Munduruku, y geográficamente ahí se ponen, ¿no? Realmente, después de hablar, preguntó a los taitas, ¿ustedes qué opinan de todo esto que he dicho, no? Que fue importante, beneficios, ven hospitales, carreteras, escuelas, todo va a venir con la plata de la minería y del petróleo. Y los taitas calladitos sin decir nada, y el ministro muy aburrido, diciendo que he hecho o dicho que haya ofendido, preguntó a su secretario. No, y el secretario, no, señor ministro, usted ha dicho muy bien todo, no comprende este silencio de los taitas, hasta que después de preguntado una segunda vez, los taitas, lo más viejo, levanta el brazo y dice, señor ministro, sí, oímos con mucha atención todo lo que nos ha dicho, pero el problema es que para darnos una opinión tenemos que consultar nuestros ancestros. Y ahí el ministro se quedó un poco incomodado, esos ancestros están muertos. ¿Qué es eso? Ustedes son los vivos, son los jefes de la comunidad, ¿no? No, señor ministro, tenemos que consultar a nuestros ancestros. O sea, dos ontologías acá, ¿no? Los ancestros no están muertos, son los muertos vivos, ¿no? Y el ministro después, ya un poco impaciente, digo, no, entonces consúltenos, porque si no están acá, no están aquí con nosotros en el círculo. Y el ministro riendo, claro, porque era ridículo eso para él, de su punto de vista, consúltelos. Y el taita más viejo dijo, no, señor ministro, ahora no podemos, solamente podemos consultar nuestros ancestros después de los rituales de la luna llena. El ministro se mira para el secretario, dice, es una broma, esta gente está bromeando conmigo, yo vino de Bogotá aquí para traer todos estos beneficios, me pregunto con la luna llena, ¿qué es esto con los ancestros? Mi helicóptero no levanta durante la noche, tengo que salir, y se fue. Ustedes no querían hablar conmigo. Y el día siguiente realmente los periódicos de Bogotá decían que los indígenas no querían hablar con el ministro, no querían hablar en sus propios términos, ¿no? Pero el problema es que había una otra ontología, los ancestros eran parte de la comunidad, y para él eso no sería posible. Entonces, esta es una realidad cósmica y espiritual, porque los ancestros son la espiritualidad que está por ahí también, porque están conectados con toda la madre tierra, con los nevados. Los nevados, además, en Bolivia tienes diferentes calidades sagradas. El Illimani tiene una, por ejemplo, no fue por acaso que nuestra conversa tenía el Illimani por detrás, ¿no? Porque era importante
que estuviéramos protegidos por el alemán para podermos hablar bien los dos, ¿no? Entonces, ustedes pueden mirar, son 2 horas, 3 horas, de uno de los videos más famosos que producí también con Leonardo Boff, con muchos otros, lo de Silvia Rivera Cusicán, que es quizás lo más producido, lo más visto. Pero esto me ha traído aquí a otro elemento, que es exactamente lo que José Luis ha traído con la literatura, porque la literatura también se desterritorializa, necesita tener raíces fondas, pero después, en esta dimensión transnacional, ahí está, que puede ser llevada, transformada en una mercancía transnacional. Y hoy hay una industria, obviamente transnacional, sobre los bienes culturales, pero realmente hubo alguna resistencia a transformar los bienes culturales. La UNESCO ha también producido un papel muy fuerte, porque la UNESCO lo que ha con los bienes comunes y con la herencia de la humanidad ha creado raíces. Por ejemplo, en este momento, las raíces inmateriales, los bienes inmateriales, juegos, por ejemplo, africanos de Brasil, que ahora son protegidos por la UNESCO. O el canto alentejano en Portugal, que es ahora también un bien de la UNESCO. O sea, tú transnacionalizas localizando. O sea, intensificas la raíz para intensificar la opción. Esto es difícil para nosotros, porque todo el pensamiento eurocéntrico, la raíz está en contra de la opción. Tú quieres opciones porque ya estás harto de tus identidades. Aquí no, hay que radicalizar la identidad de raíz, porque la raíz y la propia es también una raíz diversa. Y para esta intensidad de raíz es que se hace competente transformar transnacionalmente. Esto que hablo muchas veces con los jóvenes indígenas, que me preguntan, ¿es mejor el quechua o el inglés? Para que yo sea un día un hombre. Son las dos. Realmente quizás tú tienes que aprender bien el quechua, para un día haces trabajo que puede ser en inglés, pero que nadie más lo puede hacer sino una persona que sabe quechua. Y hoy, por ejemplo, en la Universidad de Madison está creciendo todos los días los alumnos que quieren estudiar quechua. A pesar de que tenemos una crisis en Ecuador con la educación intercultural. Porque corre esta historia que no tiene nada a ver con nuestras. Pero lo que quiero decir es esto, es la posibilidad de bienes muy especiales, y aquí realmente casi que me apetece de traer el tema presente, ausente de todo esto, de todo este nuestro encuentro, que realmente, ¿por qué es tan importante mi trabajo poético para mi trabajo internacional de las epistemologías? O sea, ¿por qué no veo una contradicción, al contrario, de necesidad de encontrar dentro de mí, de lo más profundo, en los lugares que pueden ser más desadecuados, encontrar realmente una densidad propia, de hacer con que el mundo, yo puedo estar solo en el mundo, pero no quiero que el mundo sea una soledad. É necessário, por vezes, estarmos solos para que o mundo seja a grande cumplicidade de uma transformação solidária, digna de todos os humanos e de los não humanos viventes que estão conosco. Por vezes necessitamos de ir a raízes fondas de nossa vida, hondas, muito hondas e com muita turbulência personal. Há grande filósofo, psiquiatra, que é uma referência muito interessante, porque foi Carl Jung, que escreveu o livro Rojo, que decidiu passar por todos os problemas que o subconsciente, em seu caso coletivo, le traía, e todos os temas de las pesadillas, los sueños, vivirlos intensamente e vivir em si mismo el inconsciente colectivo e producir el llamado Libro Rojo, que es un libro fabuloso. Pues un hombre que fue lejos demasiado, quizás, estuvo al punto de enloquecer, ¿no? No es necesaria autodestrucción. Ahí mi fondo cristiano es muy importante, nada de brincar con la vida, ¿no? La vida es lo más precioso y no tenemos nunca
de aproximarnos del suicidio para hacermos experiencias particularmente exitosas o profundas o exóticas do que es vivir. E por isso as drogas também para mim são um problema, porque eu penso que podemos viver intensamente com esta autodroga que somos nós outros, não? E por isso me parece que esta conexão com a educação é preciosa, não? Eu estava ouvindo a Stefano, estava sempre mirando um tema que é muito forte dentro do meu trabalho, que é o tema educativo, de educação. E estava pensando, obviamente, em Paulo Freire, porque é um educador que, agora, coisas que estamos aqui, e há coisas que são importantes. O que Stefano está fazendo, vocês viram a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Como começou Paulo Freire? Foi exatamente entrar com as... Tu estavas a ver as tortilhas, não? Era assim que Paulo Freire trabalhava no Ceará com a alfabetização, com coisas concretas, muitas. Mas agora isso é a novidade que quizás para vocês, não? É que muito do que está em Paulo Freire está em las experiências educativas da Revolução Russa, de 1917. É um trabalho fabuloso que os revolucionários, en ese momento fabuloso entre febrero y octubre y hasta enero de 1918, las experiencias pedagógicas revolucionarias que se hicieron para que los campesinos, que eran todos iletrados, ustedes lean a Tolstoy, como es una maravilla el diario de Tolstoy, que es la cosa más pungente de un hombre cristiano que vive intensamente, como los servos, porque los campesinos son servos, son iletrados, son dominados por los terratenientes, y como él ve tanta sabiduría, intenta en sus comunidades de ilustrarlos por la educación, como él tiene que buscar lo que es relevante. Y esto es antes de la revolución, él muere en 1910. Y después viene la revolución y vamos a tener experiencias pedagógicas fabulosas, muchas de ellas. Por ejemplo, los conceptos generadores de Paulo están ahí ya. Entonces, estas ideas que nosotros somos todos coautores, o sea, por eso cuando Roberto habla del sur geográfico, no, y sabe muy bien que para mí él es un sur epistémico, él es un antiimperial, está en el norte, está en el sur. Eu aprendo com as comunidades migrantes, os espanhóis, jovens espanhóis islámicos, que nada los convoca por los indignados, porque são associações maravilhosas de jovens islámicos, casi tienen miedo hoy en día de se nombrar como, designar como islámicos en España. O sea, el sur está en el norte, el sur está donde hay sufrimiento, discriminación, silenciamiento, opresión. Entonces, esta sesión foi fabulosa para trazer outros temas e estou encantado. Desculpa se me prolonguei um pouquinho mais. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos tiempo para tomar algunas preguntas del público. Ya tenemos por acá una. Vamos a hacer rondas de 3, si les parece bien. Tenemos acá en medio. Y a su lado también, y adelante. Agradecemos dirigir la pregunta a alguno de los ponentes. Buenas tardes, Elizabeth Mendoza de la Universidad Autónoma de Querétaro. Excelentes ponencias, en verdad. Y bueno, mi pregunta va dirigida para Stefano. Partiendo de la premisa que vivimos en un mundo mercantilista y partiendo también de que la educación es algo que se nos presenta como algo dado, pero en realidad es algo dándose. Y si la educación no solo es pedagogía, como lo mencionabas, si la educación es política en la universidad, ¿cómo educar para generar ese arraigo sociocultural que se contraponga a esta migración? Vamos a tomar otra pregunta, por favor. No, ahí también. Una pregunta en general. Muchas gracias por las ponencias maravillosas también hoy. De acuerdo. Una pregunta en general. La disputa eterna, a ver qué tienen que contestar. Esta disputa eterna en universidades de pensamiento hegemónico, por así decirlo, cuando al escribir nuestras tesis o estudios de caso, ¿no? Lo hacemos en un sentido
poético y académico, y ahí brincan varios, ¿no? Y no se nos permiten las tesis cuando tenemos grandes periodistas que también dicen, como lo comentaba Ventura, ser poético, eso es lo que nos da también el modo de escribir. ¿Por qué se pelea esta parte de lo académico con lo poético? Y la segunda, para el doctor Jobim, que contestó una parte importante, ¿no? Cuando uno hace prácticas culturales, sobre todo estas prácticas culturales que no son las comunes, no son las institucionales, no están respaldadas ni gubernamental ni institucionalmente, estas prácticas culturales, lo digo trabajando con comunidades marginadas a través del arte en esta parte personal, ¿no? No son reconocidas a nivel local, al contrario, son reconocidas más a nivel internacional. Yo agradezco mucho a Brasil, estoy completamente agradecida de la apertura que tienen hacia otros temas, sin miedo a hablar de los otros temas, cuando localmente muchas veces eres hasta vetada, ¿no? Y sobre todo cuando estas prácticas culturales no son tampoco comercializadas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Villagrán. Y bueno, de igual manera que las compañeras, agradezco las ponencias que han dado. He tenido la oportunidad de estar desde el día de ayer y bueno, la verdad me llevo una excelente experiencia. Aquí pues lanzo una pregunta de igual manera general. Me gustaría conocer la opinión de los tres ponentes, porque de alguna manera voy a tratar de conjugar, creo, sus puntos de vista. Bueno, partiendo un poco de la visión que tiene San Agustín acerca de la estructura del ser humano, que dice que se compone de una parte espiritual, una parte intelectual y una parte material, hablamos de que precisamente la producción de bienes culturales pues tienen valor en tanto tienen esa triple significación. El Estado pues quedaría obligado precisamente a proteger todas estas manifestaciones, a proteger todos estos bienes materiales o inmateriales que se puedan producir. Sin embargo, precisamente a través de la comercialización que viene realizando, pues demerita ese aspecto particular, ese aspecto intrínseco que pudiera tener, debilitando también un aspecto espiritual que pues es un plano completamente distinto. Bueno, ¿cómo se podría considerar esa transgresión? ¿Hasta qué grado afecta realmente? Y en otro sentido va la pregunta de cuáles serían las estrategias adecuadas para hacer una divulgación de la cultura y que precisamente todos esos bienes culturales, estas manifestaciones, se sigan manteniendo vivas, sigan manteniendo la significación que deben de tener para la comunidad, pero sin un fin estatal, sino un fin desde la propia comunidad. Gracias. Gracias. ¿Quiere comenzar Stefano o quién toma la palabra? ¿Sí? A ver, yo creo que puedo decir algo con respecto a la pregunta de Elizabeth. En el caso de la universidad, es muy diferente efectivamente cómo educar para el arraigo y no para la migración. Hemos enfrentado este problema con la creación de las universidades interculturales en México. Yo participé en ese proyecto hace más de 10 años y ahí se planteaba el aspecto de manera bastante utópica e inconsciente y irresponsable, hay que decirlo, de que los jóvenes después de formarse en la universidad regresaran a sus comunidades para desarrollar proyectos culturales, lingüísticos, etc. Para ello
en el currículum se preveían las prácticas de vinculación comunitaria, donde los jóvenes que habían salido de sus comunidades para estudiar la secundaria, la prepa y ya finalmente la educación superior, regresaban idealmente a sus comunidades a redescubrirlas, reconocerlas. Y lo que nos dimos cuenta, quienes quisimos verlo, quienes quisimos mirarlo, es que estos jóvenes regresaban a un mundo que ya no conocían, no habiendo vivido ahí. Un poco lo que pasa con los maestros bilingües formados en las normales en las ciudades, que son bilingües porque hablan 2 lenguas, pero cuando regresan a sus comunidades ya no saben cómo es la vida en la comunidad, y más bien vienen con toda una percepción de atraso y de rezago de la comunidad que hay que desarrollar. Esto mismo estaba sucedió de hecho en el caso de las universidades interculturales. Entonces yo realmente creo que es muy complicado hacerlo en la universidad y desde la universidad, y no es por nada que estos proyectos que yo acompaño y donde estoy realmente, como dice Boaventura, aprendiendo más que enseñando, lo hacemos con niñas y niños. Estamos trabajando con niñas y niños de 0 a 12 años, cuando mucho. Bien, voy a responder algo, no sé, voy a compartir más que todo una experiencia, no tanto la respuesta, ¿no? ¿Por qué se pelea lo académico con lo poético? ¿Por qué este tema de las universidades hegemónicas? Yo también trabajo, o sea, en un centro universitario, digamos, hegemónico, católico, digamos, clásico, tradicional, ¿no? O sea, y la dificultad creo que la tenemos todos ahí adentro. Uno dice, ¿por qué no te vas a otro lugar donde puedes trabajar de un modo mejor, con más libertad, entre comillas? Yo creo que el desafío justamente está eso, ¿no? O sea, cómo desde dentro tratar tal vez de ir sembrando propuestas diversas, tal vez creando alternativas, como dice Boaventura, de vida, que es posible, ¿no? O sea, es más difícil, más complicado tal vez, pero es posible. Yo creo que el punto aquí es la fragmentación siempre de los saberes, la fragmentación de la vida, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos trabajando nosotros es la fragmentación o la desaparición de una memoria que ha sido integrada. Todo de alguna manera en nuestra América Latina, como dicen en Perú, si no tenemos de Inca, tenemos de Mandinga, ¿no? Si no tenemos de indígena, tenemos de África, ¿no? Y así también de otras fuentes. ¿Por qué hemos nosotros recibido fragmentos? ¿Por qué esas oposiciones? ¿Por qué esa dialéctica de la contraposición? Entonces el trabajo a nosotros nos parece que va por ahí, en la afirmación, en el reconocimiento, en la profundización de lo que somos como personas, como comunidad, como grupo, de lo que es nuestra historia, nuestra memoria, para unir, para integrar, para relacionar, para converger en un punto máximo que tal vez sea lo espiritual, según cada uno le dé su sentido, ¿no? En ese sentido. Y lo otro, la otra pregunta que va por ese sentido también, ¿no? O sea, lo espiritual, lo intelectual, material, Agustín, en fin, ¿qué estrategias hacer? Yo creo que va por la misma respuesta allí, ¿no? Y los antiguos, aquí ya, los antiguos, para quienes han, digamos, vivido el cristianismo primitivo, antiguo, era bastante integrado, ¿no? Para Pablo, o sea, el cuerpo y la carne se superan en el espíritu, ¿no? O sea, está toda la función integrada, ¿no? Y hay que superar aquello que tal vez nos trae de fragmento en la vida, ¿no? Yo creo que por ahí va esa clave de nuevo, la clave de la unidad, la clave del Ubuntu africano, de la relación, y por último, la clave, yo creo, de la alegría profunda, ¿no? La clave tal vez de saber que lo que estamos haciendo tiene sentido, es esperanza, es vida, es alegría, ¿no? Yo creo que por ahí va la educación profunda de la relación. No creo que puedo decir alguna cosa que sea mejor do que lo que ha sido dicho hasta ahora, pero voy solamente a decir 2 palabras sobre mi posición en la universidad, porque nosotros somos personas de la universidad y no hay como negarlo. Yo creo que lo que llamamos universidades son, de hecho, instituciones de masa crítica muy fuerte que no son consensuales, ¿no? Es muy difícil, cualquier que sea
la estructura universitaria de que vamos a hablar, que possamos decir que tiene esta o aquella posición. Hay una mistura, hay una multitud de opiniones, de puntos de vista, de posiciones políticas, ideológicas y mismo en relación a la producción del conocimiento. Y esto creo que es una cosa positiva para la incorporación de nuevas posiciones, de nuevas cosas que digan respeito a los bienes culturales, de nuevas concepciones y perspectivas, né, sobre estes bienes culturales de que estamos hablando. Y debemos utilizar esto en provecho de un futuro inclusivo, no de un futuro exclusivo. Es esto. Gracias. No quiero la última palabra nunca. ¿No? Quizá podemos dar una pregunta más, si están de acuerdo, o estamos cansados ya. Estamos cansados, es hora de comer. Les vamos a agradecer muchísimo regresar a la sexta sesión de este coloquio a las 4:30, pero antes de irse les quiero recordar que después de esta mesa a las 7 de la noche en este mismo auditorio, el profesor Boaventura de Sousa va a presentar su libro Democracia y Transformación, para que por favor nos acompañen, va a ser un momento estelar de este día. Pues adelante, nos vemos a las 4:30. Muchas gracias.